Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteranos y veteranas del mundo. Hoy vamos a leer nuestro libro Usted y su acuario, ¿sí? Le vamos a enseñar todo sobre la construcción de acuario, peces, plantas, crías y enfermedades, ¿sí? Todos los secretos del libro que me acompañó 43 años de mi vida, lo vamos a empezar a leer hoy en esta serie de videos que vamos a hacer. Como estamos de vacaciones, lejos de casa y no podemos grabar nuestros peces, vamos a dejarle este contenido que está re bueno. El primer punto del capítulo 1 es el acuario propiamente dicho. Lo que dice es que como los peces viven en el agua, ¿sí? Y el acuarista tiene que formar esos contenedores de agua, ¿sí? Eh, Surgió en el acuarismo moderno distintas formas de acuarios, ¿sí? Dentro de la decoración moderna, ¿sí? Un acuario es muy llamativo. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos que otros elementos decorativos no los tiene. Tiene luz, color, dinamismo, eh, un atractivo muy hipnótico, ¿sí? Y muchas veces uno coloca un acuario en un ambiente y termina siendo el punto focal del ambiente, ¿sí? Como que desaparece el ambiente y solo queda el acuario. Bueno, ahí el acuarista tiene que empezar a hacer una decoración, sabiendo que el agua es el medio donde van a vivir los peces, y cuando empieza a decorar ese acuario tiene dos problemas: la funcionalidad y la estética. Estética versus biología. La decoración del acuario nunca debe perturbar el ambiente sabiendo que es la casa de los peces y las plantas, ¿sí? Que es lo que yo siempre peleo con Julieta. No podemos poner un barco hundido que me aplaste todas las plantas tapizantes, ¿sí? No podemos poner un castillo, ¿sí? Que me quite nado libre a los peces tengan que estar arrinconados, ¿sí? La decoración tiene que ser funcional a los peces. Por eso, en Metaclub Argentina siempre decidimos hacer ambientes naturales, que la decoración sea un tronco, una piedra, plantas, pero nunca esa decoración con cerámicas y cosas, que no está mal, ¿eh? Se puede poner, pero nunca que perturbe la vida de los animales. Bueno, en esta parte habla de dimensiones del acuario, ¿sí? Dimensiones del acuario. Obviamente, cuanto más grande el acuario, los peces van a vivir mejor, ¿sí? Va a haber más oxígeno, va a haber mucho más, mejor lugar de plantación, va a tener más lugar de nado libre. Al tener mucho espacio vamos a poder poner más decoración. Los peces chiquitos van a tener más escondites, ¿sí? Vamos a poder poner más cantidad de peces. A mayor volumen de agua, mayor volumen de peces. Pero tenemos que saber que los filtros, los calefactores, todos los elementos externos van a quitar espacio, ¿sí? También sabemos que cuando los volúmenes de agua son muy grandes, ¿sí? Baja el nivel de agresividad de los peces. ¿Por qué? Porque al tener más espacio, los revoltosos van a poder estar cada uno en su lado, ¿sí? Cuando se encuentran quizás hay una pelea, pero con que uno huya, ya está, encuentra un escondite y ya está. Y al mismo tiempo la temperatura del agua, ¿sí? Tarda mucho más en bajar la temperatura por el volumen de agua que en un acuario chiquito. Hasta ahí uno dice, listo, lo mejor es armar un acuario enorme, pero banquen porque ahora viene desventajas de acuario grande. Anótenlas. Bueno, la desventaja del acuario grande le vamos a ir dando por puntos, ¿sí? Bueno, la primera desventaja es que a mayor volumen de agua, mayor es la presión. Entonces vamos a necesitar un acuario con vidrio mucho más grueso y con distintos parantes y soportes. Y esos acuarios más grandes son mucho más costosos, ¿sí? También tenemos que saber que al también tenemos que saber que odio los mosquitos. También tenemos que saber que toda la aparatología va a ser mucho más grande. Si tenemos un acuario de 300 litros, el calefactor es más grande, el filtro es más grande, y todo eso requiere a mayor tamaño o mayor volumen, es mucho más costoso. Entonces, eh, uno dice, bueno, quiero empezar en el acuarismo, voy a empezar con un acuario grande. Cuando ve que hay que hacer mucho gasto, no.
lo que siempre decimos en Betaclub Argentina es que si quieres arrancar, un tamaño adecuado para arrancar es 40-30-20, que es una pecerita de 40 centímetros de largo, 30 de alto por 20 de ancho, son 24 litros, y ahí con un poquito de arena, un tronquito, una plantita, puedes armar un pequeño ambiente natural, con un calefactor y un filtro esponja lo puedes mantener, y, y es mucho más económico que armar, por ejemplo, un acuario de 1 metro. En este acuario de 20 centímetros no vas a poner muchos peces, ¿sí? ¿Por qué? Por el punto que viene ahora. Presten atención. Bueno, este punto habla de la fermentación y la putrefacción. Vas a decir, ¿qué tiene que ver eso con el acuario? Bueno, sabemos que los peces hacen pis y caca. Sí, bueno, esa materia fecal, las bacterias van a transformar en abono para las plantas. Si el acuario es muy grande, la concentración de materia fecal y de amoníaco, o sea, de pis, va a ser muy chiquita. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces un acuario grande va a ir bien. Si regulamos la cantidad de plantas por la cantidad de peces, ¿sí? Los peces hacen pis y caca, ese pis y caca sirve de alimento para los peces, tenemos un acuario equilibrado, maravilloso. Bueno, pero ¿qué pasa si el acuario es muy chiquito? Si el acuario es muy chiquito, esa concentración es muy alta. Entonces podemos provocar problemas. Si hay un aumento de pis y caca, ¿sí? Todo eso se tiene que descomponer. Entonces va a haber un aumento de bacterias. Las bacterias respiran, entonces van a competir por el oxígeno con los peces. Si empieza a haber falta de oxígeno en el acuario, porque las bacterias necesitan mucho oxígeno para poder transformar ese pis y caca en el abono de las plantas, ¿sí? ¿Sí? El agua se va a poner blanca, lechosa. Eso significa que va a empezar a haber otro grupo de bacterias, que son bacterias anaeróbicas, que hacen que el acuario torne muy oloroso, ¿sí? Provocando la putrefacción y la fermentación. Pero esto no son los únicos elementos que tienen que ver para las dimensiones del acuario. Y acá está, esto es lo que nos interesa. Esto es lo que nos interesa. Escuchen lo que dice acá. Los peces anabántidos poseen un órgano especial que les permite respirar aire atmosférico. ¿Los conocen? Betas, colisas, macropodus, ¿sí? Todos los bichos que respiran de arriba, ¿sí? Este tipo de peces requiere acuarios que no tengan mucha altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pez necesita subir a respirar constantemente, ¿sí? Si armamos un acuario de 1 metro 50-40, el pez tiene 50 centímetros de altura para ir a respirar, ¿sí? Más la circulación de los filtros, estoy seguro que el beta no va a vivir bien en un acuario así. Tenemos que aprender qué peces queremos tener en el acuario para darle las características que nosotros necesitamos para nuestro acuario, ¿sí? Específicas, para poder darle una buena vida a nuestros peces. Los peces chicos, ya sean guppies, raboras, cardenales, todos los que vienen en cardumen, ¿sí? Requieren mucho menos litros de agua que los peces que llegan a grandes dimensiones. Los peces que llegan a grandes dimensiones necesitan 1 litro de agua por centímetro de pez adulto. En cambio, todos los peces chiquitos pueden llegar a tamaño adulto y vivir bien con el 70% de esa proporción. Los peces muy ágiles, ¿sí? De nados rápidos, necesitan mucho espacio para poder tener esa movilidad, ¿sí? No así los peces de nado lento. Les doy dos características. Por ejemplo, el pangasius, el tiburón chino, ¿sí? Necesita mucho espacio porque es un pez muy rápido, va, viene por todo el acuario. Los discus no necesitan mucho espacio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Necesitan volumen de agua porque son peces grandes, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos tener 2 o 3 discus en una pecera, por ejemplo, de 50-50, un cubo 50-50. Podemos tener 2 o 3 discus, ¿sí? O un pequeño cardumen de discus. Son 125 litros, una pecera que es cortita, porque tiene 50 centímetros, que en cambio un pangasius no puede, porque se daría la nariz contra el vidrio rápido. El pangasius tendría que estar en 2 metros de acuario, más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Después, otra proporción importante dice que cuanto mayor es la diferencia de tamaño entre peces y el tamaño de las dimensiones del acuario,
mayor es la dimensión de plantación. O sea, si los peces son grandes y el acuario es grande, no pasa nada. Pero si los peces son chiquitos y el acuario es muy grande, tiene que haber mucha plantación. Y esto es un gran tip para la gente que cría vivíparos. Dice, los acuarios de cría de vivíparos no deberían excederse de 25 centímetros de alto, ya que estas crías al nacer tienen que subir rápido a respirar el aire atmosférico para llenar la vejiga natatoria. Si no lo hacen, o tardan en hacerlo, pueden vivir el resto de su vida tirándose en el piso, arrastrándose. Dice, una altura mayor a 25 centímetros impedirá que los peces débiles puedan subir a respirar. Así que los gupileros, anoten. Bueno, acá viene un punto muy bueno, dimensiones del acuario y cómo saber cuántos litros de agua tiene mi acuario. Esto es para un short. ¿Cómo saber cuántos litros de agua tiene un acuario? ¿Sí? Tenemos que multiplicar el largo por el alto por el fondo. ¿Sí? Y todo eso dividirlo sobre 1000. Por ejemplo, si mide 40, 30, 20 sería 4, 40 por 30 son 120. ¿Sí? Por 20, 120 por 20 serían 240, 2400. Dividido 1000 da 24. ¿Se entiende? Le dejo la cuenta acá, miren. Bueno, con todo esto que explicamos, vamos a un gran mito, ¿sí? Que es la pecera redonda, ¿sí? Esa bocha infernal, ¿sí? Que tiene una boca muy chiquita, gordita abajo, ¿sí? Y que es el primer acuario que compran todos para poner un beta, que los odio a esos acuarios, ¿no? ¿Sí? En el libro da una clara definición, dice, no hay nada más penoso que ver el popular globo de vidrio con unos pobres pececitos dando vueltas sin parar, ¿sí? Y lo que más rescaté fue las características del globo. Cuando nosotros tenemos un acuario rectangular, ¿sí? Rectangular, tenemos una muy buena superficie de plantado, ¿sí? Y podemos poner un iluminador que la iluminación se apareja en todo el acuario, dando así una mejor vida a las plantas. Y si las plantas tienen muy buena vida, nos sirven de filtro natural y toda esa fermentación no se va a dar, lo que hablamos antes, ¿no? La caca y el pis se va a transformar por las bacterias buenas en sustrato para las plantas y el acuario va a estar maravilloso. Cuando nosotros tenemos esa bocha, ¿sí? Redonda, es muy difícil primero meter la mano para plantar. Después, cuando vos le pongas una luz, el punto focal va a ser en el centro. Y en el centro es donde están los peces. Y siempre van a molestar a los peces. Tampoco podemos poner un calefactor. No hay ningún sistema de filtración que se pueda meter. Se puede meter un filtro esponja, pero no hay una bocha tan grande como para que tenga espacio para el filtro esponja. Como decíamos en el primer punto, ¿no? Que la decoración no moleste a la vida de los peces y la bocha no es muy recomendable. Muchos arrancan el hobby con una bocha y terminan frustrándose y esa frustración los lleva a abandonar el hobby. Así que, queridos acuaristas, si quieren arrancar, háganme caso, 40, 30, 20, rectangular, ¿sí? Pueden hacer una buena plantación. Acá en el canal hay un montón de modelos. Si ponen Betacular Argentina Nano Acuario, hay un montón de modelos con piedras, con ramas, con troncos, con plantas. Se puede mantener ahí unos pequeños guppies, se puede mantener un pequeño grupo de peces y poder poner un filtro, un calefactor y mantenerlos adecuadamente. ¿Sí? Así que bueno, ya sabiendo este primer capítulo de las características de una pecera y ya sabemos muchas pautas por las dimensiones del agua, por el sistema respiratorio de cada pez y las dimensiones de nuestros peces, ya más o menos tenemos en cuenta qué acuario vamos a necesitar. Así que los voy a acompañar a que vean el próximo video que vamos a hablar del agua, el líquido preciado donde viven nuestros peces. ¿Sí?
Ya tenemos nuestra pecera, vamos a hablar del agua, ¿sí? Y bueno, nada, espero que les guste este tipo de videos y que nos sigan apoyando como todo este año maravilloso. Nos vemos en el próximo y ojalá podamos tener muchos acuaristas nuevos. Déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de información.